En la Asamblea Nacional hay opiniones divididas en torno a la actuación de la comisión multipartidista encargada de investigar a la titular Elizabeth Cabezas. Entre los aspectos que se cuestionan, se afirma que Fausto Terán y María Mercedes Cuesta, integrantes de mayoría de esta comisión, no dieron paso a una convocatoria a las partes para que éstas exhiban sus pruebas. Este jueves se prevé una decisión en este caso. Y vamos al 164. En el último inciso, ¿qué dice? Que las pruebas deben ser válidas y legales. ¿Acaso el hackear, el tener un audio del Pleno, no es eso ilegal? Es una coartada sin fundamento. Ya cae hasta en el ridículo, porque la señora asambleísta Cabezas reconoció, es decir, le dio la validez total de prueba plena el contenido del audio. Allá los que andan con esos cuentos de que fiscalizar es estabilizar y que investigar es culpar. Gracias por continuar con nosotros. Se encuentra aquí Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buen día. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué ocurre en la Asamblea Nacional? La Asamblea está más ocupada de sí misma, parecería, que de una agenda legislativa, de un trabajo de aprobación y proceso de leyes de acuerdo al plan que inicialmente se había anunciado. La pregunta está planteada: ¿qué sucede en la Asamblea Nacional? Y sobre todo en torno a lo que acabamos de ver, la controversia sobre la actuación de los miembros de mayoría de la comisión encargada de analizar el caso de Elizabeth Cabezas. Buen día, Eduardo, y un saludo a los televidentes. Lo que mal empieza, mal termina. Y este proceso que se sigue adelante en contra de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, se inició de manera anómala. No nos vamos a enfocar en si el audio fue obtenido legal o ilegalmente, sino que una denuncia presentada inicialmente por la asambleísta Amapola Naranjo no cumplía con los requisitos para que el CAL la califique. ¿Por qué? Porque simplemente hay en el artículo 164 las condiciones que debe reunir una denuncia para ser calificada y para seguirse en el trámite. En su origen, estas condiciones no se cumplieron y se da una suerte de alcance a la denuncia, lo que se llama incluso, en el término que utilizan dentro de la Asamblea, una reconsideración, para que en una segunda decisión el CAL califique, algo que no forma parte de la práctica, no solo del Consejo de Administración del Legislativo, sino de la norma principal, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, los 6 miembros, dejando por fuera a la presidenta de la Asamblea, califican la denuncia de Amapola Naranjo y constituyen, como manda el artículo 164, una comisión multipartidista de 3 miembros. Se dice que debe tener un máximo de 3 miembros. Ahora bien, escuchaba en el video de introducción al asambleísta Fausto Terán referirse al último inciso. Efectivamente, ahí se dice que no se admitirá prueba obtenida ilegalmente. Pero si nos vamos al inciso anterior del artículo 164, ordena a la comisión multipartidista a escuchar a la asambleísta, que en este caso está siendo investigada, algo que la comisión no ha llevado adelante, y de mal forma entonces puede emitirse un informe de mayoría o de minoría sin que ni siquiera la parte involucrada haya sido debidamente escuchada. Pero, ¿qué tanto debería pesar la consideración de que en efecto la prueba proviene de un origen espurio? Bueno, hay un hecho cierto. Apareció un audio en redes sociales referido a una práctica parlamentaria habitual, que ahora hay asambleístas que se rasgan las vestiduras por un insulto dicho a través de los micrófonos resulta ridículo, cuando en el día a día, en la práctica de nuestros legisladores, el insulto está en la punta de la lengua. Así es que ahí poco o nada se puede hacer. Sin embargo, el último inciso del artículo 164 es claro en el sentido de que si la prueba ha sido obtenida ilegalmente, no puede ser considerada como válida para un proceso de esta naturaleza. Sí, por supuesto, la ciudadanía puede decir que Elizabeth Cabezas admitió la validez del audio. La ciudadanía puede decir, como efectivamente lo hemos dicho incluso nosotros en varios medios de comunicación, idealmente no se puede comparar
un proceso jurídico, de un proceso político, como es en este caso el que lleva adelante la comisión, pero la norma está ahí y el inciso es claro: prueba obtenida ilegalmente no puede ser considerada como válida dentro de un proceso de este tipo. La pregunta es, ¿qué está detrás de todo esto? Finalmente, esta es una discusión respecto de cómo se deberían hacer las cosas. Pero yo quiero que vayamos más allá y entendamos qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las fuerzas que están chocando en torno a este tema, cuáles son las corrientes al interior de la Asamblea que buscan y cuál podría ser el desenlace. Sin duda es un juego político más. Estamos en este momento a un mes de que se elijan nuevas autoridades legislativas, en que la Asamblea tenga nuevo presidente o nueva presidenta, y ahí pues, como es obvio, empiezan a cocinarse juegos en torno a personas que aspiran a ocupar el máximo puesto del legislativo. Estos hechos precisamente surgen de una manera bastante coincidente con el deseo de la presidenta Elizabeth Cabezas de optar por la reelección. ¿Quién sabe qué intereses estarán detrás? Si será cuestión de asambleístas insatisfechos con su gestión, si será cuestión de jugar a esto de eliminar asambleístas como ha sucedido para mantener equilibrio en los bloques legislativos. Lo único cierto es que, al igual que lo hemos dicho en ocasiones anteriores, estamos frente a una asamblea con poca credibilidad de la ciudadanía y que poco está haciendo para lavar esa imagen tan seriamente afectada en este último tiempo. ¿Podría considerarse una suerte de ensayo general o puesta en práctica de una prueba de fuerza entre las corrientes legislativas para ver cuál de ellas consigue en efecto por la vía del voto o del cuestionamiento a la presidenta de la Asamblea imponer su criterio? Pero esto es, insisto, un ensayo general previo a lo que será finalmente una medición de fuerzas en torno a la elección de nuevas autoridades. Para usted, ¿quiénes podrían ser los más opcionados? Bueno, son varios los nombres que han salido al debate legislativo. Sabemos que, por ejemplo, en el bloque oficialista suena con mucha fuerza el nombre de Daniel Mendoza, el asambleísta por Manabí, que además ha tenido una fuerte presencia durante estas últimas semanas en medios de comunicación y en redes sociales. Por parte de los grupos de oposición empiezan a surgir nombres como el de Henry Cucalón o como el de May Montaño, con una forma de darle quizá un relevo político a las autoridades de la Asamblea. Sin embargo, creo que es importante recordar que más allá de la presidencia como tal, va a haber una reconstitución de fuerzas dentro del CAL. Esa abrumadora mayoría, que a pesar de no ser tan fuerte como el periodo legislativo anterior, constituyó un bloque sólido en el CAL que hasta aún se encuentra en funciones, probablemente, yo diría incluso con toda seguridad, cambie para el nuevo periodo legislativo, donde veremos surgir a representantes de otros bloques, equilibrando de mejor manera las fuerzas políticas al interior de la Asamblea. Y lo que pase hoy, totalmente acertado lo que dice Eduardo, en el sentido de que será un juego político más. Esperemos que por lo menos dentro de este juego político los asambleístas actúen dentro de lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Insisto, lo que mal comienza, mal termina. Y hay varias violaciones en este proceso de investigación a la presidenta Elizabeth Cabezas que ya están ahí y que deben ser tomadas en cuenta por los asambleístas el día de hoy al momento de tomar una decisión. Usted es un observador cercano de la actividad de la Asamblea Nacional. Yo le quiero preguntar, si en un mundo ideal en el que los asambleístas no tengan que ocuparse de sus propios temas, como ha venido siendo la tónica en la Asamblea Nacional, ¿a qué se deberían dedicar? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la Asamblea en un momento como el que vive el Ecuador? ¿Cuáles son los proyectos de ley que en su opinión son todavía una deuda pendiente? Bueno, yo ni siquiera hablaría de este tipo de cosas, sino de las obligaciones constitucionales. Un legislativo tiene dos funciones principales: legislar y fiscalizar. Sin embargo, no solo durante este año, sino durante los anteriores, hemos sido testigos de una retahíla de exhortos, de una gran cantidad de resoluciones que incluso llegan a ser condecoraciones a personajes que hoy están acusados de corrupción, en lugar de enfocarse en lo medular, que es legislar de acuerdo a la realidad nacional y fiscalizar temas tan importantes vinculados a la corrupción que está siendo denunciada todos los días por parte de los ciudadanos. Esa es la gran deuda pendiente del legislativo. Si uno ya dice,
en función de la agenda que fue establecida para este primer periodo entre 2017 y 2019, por supuesto que hay deudas pendientes. Y quizá por cuestión de coyuntura mencionar una de ellas. Desde enero del año 2018, es decir, hace 1 año y 3 meses, hay un informe para segundo debate de reformas al Código de la Democracia, por ejemplo, que se basa además en propuestas presentadas por los asambleístas del periodo anterior, entre 2014 y 2015. Han pasado ya 2 procesos electorales, presidenciales de 2017, seccionales de 2019, y el legislativo no ha aprobado las reformas. Nuevamente entramos a un debate de la reforma electoral, de los cambios de los métodos de asignación de escaños, y entramos además en una cuenta regresiva, porque de acuerdo a lo que establece la Constitución, no se puede hacer reformas electorales del año previo a las elecciones, y está previsto que las presidenciales de 2021 sean en el mes de febrero, así que ya tenemos pocos meses para eso. Y por supuesto otro tema que sigue también pendiente en este juego además entre el Ejecutivo y el Legislativo, las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción. No basta lo que aprobó la ciudadanía en referendo y en consulta popular el 4 de febrero del año 2018. Hay mandatos específicos y normas que están siendo conocidas por los legisladores y que no se les da el trámite oportuno para satisfacer una de las mayores demandas de la ciudadanía en este momento, que es la lucha efectiva contra la corrupción, porque no basta con denunciarla, sino que es necesario perseguir a los responsables y recuperar esos recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos y que ahora lamentablemente se encuentran en manos de unos pocos. Vamos concluyendo, ya no en el mundo ideal, en el mundo real. ¿Qué cabe esperar de esta próxima asamblea? En paralelo comienzan a ocurrir otros hechos políticos. El vicepresidente de la República anuncia el inicio de un diálogo nacional. Pero ¿qué clase de asamblea tendremos luego de la renovación de las autoridades? ¿Cuál será la tónica de esta asamblea en la segunda parte del mandato del presidente Lenín Moreno? ¿Será una caja de resonancia de estos otros eventos de la política o cabe esperar una suerte de agenda propia, aislada, desconectada de estas otras realidades? Prefiero utópicamente pensar en una asamblea diferente, porque no solo cambian las autoridades, cambia la conformación de las comisiones legislativas y frente al nuevo equilibrio de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, efectivamente se puede esperar un cambio. Recordemos cómo quedaron constituidas las comisiones entre este periodo 2017-2019, quienes ocupan las presidencias. Se dio apenas espacio, por ejemplo, a la oposición de ocupar la presidencia de una comisión, a la que además enviaron a todos los asambleístas de oposición porque era una comisión que nadie del oficialismo quería tener, la Comisión de Participación Ciudadana. Pues ahora veamos cómo queda constituido. Y en función de ello también, porque recordemos que el trabajo de la Asamblea Nacional no es solo el Pleno. El trabajo más fuerte son las comisiones legislativas. Son ellos quienes conocen en primera mano los proyectos de ley. Son ellos quienes reciben a la ciudadanía en comisión general. Son ellos, como se está planteando ahora además, quien a través de una comisión específica, la Comisión de Fiscalización, llevan adelante los procesos de control político de las autoridades del Estado. Así es que, más allá del realismo, e incluso del pesimismo que se tiene ahora en función de lo ya actuado por la Asamblea Nacional, prefiero ser utópico y pensar que entre 2019 y 2021 tendremos un cambio en la Asamblea para satisfacer las demandas que la ciudadanía aún tiene encima de la mesa. Seguiremos ocupándonos del tema. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y su perspectiva, sus enfoques y puntos de vista sobre lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Buen día, gracias por estar aquí. Y hacemos un corte. Al regresar, Luz Helena Coloma, concejala electa de Quito, estará aquí en Primera Impresión.